Entonces, recuerden que hemos visto en la clase de insectos el orden unito, ¿no es cierto? Más Anoplumas, Piojos, Sinfonados, Asimilide también hemos visto. Musible. Musible, son moscas. Entonces todos conocen la mosca doméstica. Nombre científico de mosca doméstica. Mosca común. Nombre científico. Entonces, ¿qué características tiene esta mosca doméstica? Es de color gris parduzco de 5 a 7 milímetros. Puede haber moscas más pequeñas, pero esas son de otra especie. No son necesariamente. Ojos grandes, compuestos, antenas pequeñas, un par de alas membranosas y un par de lavacinas. El aparato bucal es remojante en el corto para entonces, patas cortas, llenas de pelos, de cerdo, su cuerpo también, ojos grandes, antenas pequeñas, y estos son unas bandas longitudinales de color blanquecino y rojas. Es una característica. Y el aparato bucal es, este es el aparato bucal, es remojante o chupado. ¿Qué hace? Secreta saliva para disolver los sólidos y después los absorbe. Bien, entonces eso es mosca doméstica. ¿Qué más tenemos? Metamorfosis, huevos, larvas, pupas y adultos, o sea, completa, en 3 semanas. Esto se altera con la temperatura. A menor temperatura aumenta más el tiempo y a mayor temperatura es más rápido. Los huevos son colocados en lugares donde hay restos orgánicos, materias orgánicas. Una vez una señora me trajo un pollo a la brasa, pero dentro, en el esternón, se ve el esternón, estaba unas como granos de arroz, pero más pequeños. No sabía la señora, pero un montón de estas cosas. Sacamos al microscopio huevos de mosca doméstica. Nos coloca así juntos, todos, 500 a 1000 huevos. Incuban en 24 horas, o sea, rápidamente de huevos al animal. Las larvas son ápodas, tienen vida libre, aparato bucal más aspirador, se alimentan de estos granos, de materia orgánica. Por eso que los huevos son colocados en sitios donde hay materia orgánica, donde hay estiércol de animales, etc., para que después las larvas puedan alimentarse. Eso dura 5 a 6 días y luego salen las pupas que se introducen. Antes de pupar, las larvas se introducen en la arena, en el suelo, y ahí se forma la pupa. Que tiene una forma de barril oscuro, casi negro, y vive 3 días con la pupa. Y luego sale el adulto, que tiene hábitos diurnos, tiene un vuelo bastante largo, 30 kilómetros en un solo, sin parar 30 kilómetros. O sea que, digamos, se eliminan basura, quinjura. A campo abierto, muy bien pueden venir las moscas de la basura, ¿no? Y viven 30 días. Importancia de salud es vector mecánico, ustedes saben, ejemplo de vector mecánico. ¿Qué factores biológicos hacen que esta mosca pueda vivir y tener la posibilidad de transmitir enfermedades? Primero, es que se reproducen rápidamente. Como hemos visto, en 3 semanas ya tienen una nueva alimentación. Coloca huevos en cualquier sitio que haya materia orgánica. Y además tiene un gran olfato. Es capaz de sentir el olor a la materia orgánica
desde muy lejos, entonces rápidamente se acerca para colocarlo. Eso es desde el punto de vista, desde el punto de vista biológico también, es que su cuerpo está lleno de arterias y células que es capaz de transportar cualquier tipo de agente patógeno. Pueden ser bacterias, virus, protozoos, hongos, etc. Del ambiente. ¿Qué se requiere del ambiente? Temperatura sobre todo. Donde hay temperatura y también por un ambiente donde hay basura, restos orgánicos. Y del hombre, hábitos del hombre de no colocar la basura en los recipientes en la tapa, de colocarlos en cualquier sitio, no hacer limpieza de estiércol de animales, etc. Entonces, esos son factores de vida. ¿Qué hacemos para las moscas? Solamente profilaxis, evitar que entren en contacto con los alimentos. Entonces, tener mallas, los alimentos para que no entren en contacto. Pero también se puede hacer control limpiando los sitios para que los huevos no puedan desarrollar ninguna basura. Por eso los perros basureros recogen cada cuánto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo recogen cada? 2 días. Un día sí, un día no, a veces 2 días no. Eso es porque si deja más tiempo, va a proliferar la mosca. Ahora, las heces de animales, aves o de perros, también son otra cosa importante que hay que controlar. Entonces, controlar a nivel de larvas y también de adultos. Bueno, se puede usar insecticidas, pero el adulto vive un poco en realidad, 30 días. Entonces, una aplica insecticidas. Otra capacidad que tienen estas moscas es la redistribución. Si ustedes tienen un ambiente 5 moscas y matan 2, un par de horas, otra vez el ciclo. O sea, el control de adultos no es tan efectivo como el control de larvas. Entonces, busca la mosca. Esta es otra mosca que vive en zonas tropicales o en cejas de cedro, etc. Se llama Dermatobia omnis y tiene larvas en forma de maraca, con espinas por eso le llaman la mosca tornilla o la larva tornilla. Esta es una larva 1, después hay una larva 2 que es un poco más grande, pero así con esta forma de maraca, y después la larva 3 que abre esta forma. Entonces, hay 3 individuales y la hembra tiene las características de ser de color verduzco, ojos grandes. Lo que interesa es que tiene el aparato bucal atrofiado, no se alimenta, solo sirve para la reproducción. Entonces, ¿por qué va a transmitir enfermedades en hombres? Ya no se acerca al hombre. Lo que pasa es que utiliza un mecanismo que se llama foresia. ¿Y qué es la foresia? La foresia es un mecanismo por el cual esta mosca captura a un mosquito hematófago en el vuelo, lo captura, le coloca los huevos en el abdomen. Entonces el mosquito es hematófago, va a buscar sangre de animales o del hombre. Y cuando se acerca a alimentarse, deja caer los huevos de la mosca. Y estos rápidamente eclosionan, sale una larva, y esa larva se introduce a la piel. Por eso esta es una miasis de piel sana, porque uno está completamente limpio, viene un mosquito a picar y ahí se empieza todo el proceso. Eso se llama foresia, ¿no? Y entonces, la larva 1 se introduce en la piel y comienza a producir una lesión que se llama forunculosa. Por eso esta enfermedad se llama miasis forunculosa o miasis forunculoide, o sea que se parece al forúnculo. ¿Y quién es el agente etológico del forúnculo? Estafilococo. El estafilococo produce forúnculo. Y el forúnculo es una lesión crateriforme, ¿no? Con una punta que si uno aprieta va a salir pus. Pero en este caso es forunculosa o forunculoide. No hay pus,
Lo que pasa es que ahí dentro está la. Entonces, miren, esta es una típica lesión funiculosa, ¿no? Y acá tienen una larva que a veces suele salir. Si ustedes se fijan acá, en este agujero hay el espiráculo respiratorio de la larva. La larva tiene un espiráculo respiratorio, es útil para que pueda respirar. El espiráculo respiratorio está acá, en este extremo. O sea, toda la larva está dentro de la piel, solamente este puntito lo utiliza para respirar. Entonces, esta es la metástasis funiculosa, entonces, ¿qué harías si ves a un paciente que viene así? Doctora, mire, ¿qué es? ¿Cómo la ves? Así está la larva, mira. Nunca van a tratar de sacar, se va a romper. ¿Por qué? Porque tiene espinas dentro. Y toda la parte gruesa se va a quedar. Y eso se infecta y eso. Entonces lo que hay que hacer es hacer una incisión con un bisturí con un poco de anestesia para que pueda sacar libremente la larva. Se hace una limpieza ahí con antisépticos y se pone 1 o 2 minutos y se acabó el asunto. En el campo la gente hace muchas cosas. Por ejemplo, le pone barro. Entonces en la lección le pone barro. Entonces no va a poder respirar ya. Esto empieza a moverse, a causar más daño, pero al final no muere. Pero también se infecta, porque no se puede sacar, se queda ahí adentro. O le ponen hierbas maceradas, o goma de mascar, todo eso. Pero ustedes tienen. Y ahí he visto en YouTube, les ponen que hagan eso, que le pongan hierbas, albahaca, ya, mucho cuidado con esa cosa. La técnica médica occidental es hacer una pequeña incisión con un poco de silocaína y sacar el larva. Eso no hay lo que. Entonces, ¿cómo evitamos ese tratamiento? Pero ¿cómo evitamos tener una miasis? ¿Cómo es la profilaxis para no tener una miasis funiculosa? Proteger las zonas de la piel que son más expuestas para las picaduras y mosquitos. Entonces, usar mangas largas, ¿no? Cuello largo, si no una pañoleta delgada, de cero, porque está en selva, no nos van a poner una charmina de lana. Y las personas que ya tengan poco pelo, usar un gorro, porque también el cuero cabelludo suele provocar estas. Entonces, esa es la profilaxis. Recuerden entonces, miasis funiculosa, miasis de piel sana, ¿no? Y el mecanismo se llama policia. Bien, esa es entonces una de las miasis. Hay otra miasis causada por larvas larvas de Callitroga omnivoras. Callitroga o cocleoma, es lo mismo. Se llama esa palabra. Miles de equipo. Cocleoma, ¿cómo se llama? No sabemos. Guanto, pues, es más conocido. Cocleoma omnivorax. O Callitroga, también se llama omnivorax. Esta es una mosca más bien más azulada. Es del mismo tamaño, ¿no? Moscas grandes, ¿sabes? De 12 a 13 milímetros. También tiene aparato bucal atrofiado. Pero esta mosca tiene un olfato muy desarrollado. Es capaz de sentir el olor de las heridas a gran distancia. De verdad es la mosca. Lo mejor dicho, la larva. Estas larvas tienen los espiráculos respiratorios. Es importante porque sirve para respirar, pero para nosotros nos sirve para identificar una mosca, una especie. Cada mosca, cada especie tiene espiráculos respiratorios. Entonces, por ejemplo, este es vermiforme. Es igual a la larva.
¿Han visto larvas de mosca? ¿Cierto? Son gusanitos blanquecitos, son más pequeños que estos y más delgados, pero la forma es idéntica. Y entonces tienen el espiráculo, pero en un extremo tienen esto, se llama escleridios. Es una estructura córnea que les permite romper el tejido, ¿no? Entonces esta Cachytropha omnivorax produce pues, una miasis. Estos son los espiráculos, ¿se dan cuenta? Muy típicos, acá tiene tres francas, tres como tubos. En el caso de musca doméstica, tiene tres segmentos en zigzag, uno acá, otro acá y otro acá, totalmente diferente. Entonces, muchas veces los ritmos son los que más nos envían largas para identificarlas. Entonces hay que ver los espiráculos y hay un catálogo enorme de espiráculos de diferentes muscas, ¿no? Entonces, estos son los espiráculos respiratorios. ¿Y qué produce este musgo doméstico? Perdón, esta Cachytropha omnivorax. Produce miasis de heridas. Tiene, como digo, desarrollado muy fuertemente el olfato que siente el olor de la herida fresca. Apenas uno se hace una herida, se desprende un olor que atrae a esas muscas. Entonces tiene lo que produce. Empieza a destruir todo el tejido, gran cantidad de muscas. Hemos visto esto, sí. El que más nos afectó fue un niño de 8 años. En la clínica San Juan de Dios. Los cirujanos la apretaban en el cuero cabelludo y salía por los lados, por aquí, por acá, largas montones. Tuvieron que hacerle una limpieza grande para poder controlar esto. Ahora ya no están necesarios, pero se tiene que hacer esa limpieza quirúrgica. Acá también tienen que hacer limpieza quirúrgica. Todo está ahí lleno de larvas, ¿no? Entonces esas larvas de este grupo las pusimos en un frasco con arena y un pedacito de carne y le pusimos un tubo. Entonces desapareció la carne, desapareció la larva, unos días se formó la pupa y después comenzó a volar, ahí no podía salir. O sea, logramos conseguir todo el ciclo. Entonces, es de varios sitios, ¿eh? Más de incluso zonas de no es como la otra que es fundamentalmente de selva, pero zonas calientes, tropicales. Estas son las ganaderas, o en general en cualquier sitio. Y los ganaderos tienen mucho problema con estas larvas. ¿Por qué? Porque malogran las pieles. Las pieles del ganado que lo utilizan para hacer fuego, se hacen agujeros por todo eso. Entonces, ese es un problema también de la otra mosca se llama Oestus opis. ¿Qué significará opis? De ovino. Y entonces es más amarillenta esta mosca y también coloca no huevos sino larvas. Es una mosca larvípara, o sea, coloca las larvas y lo coloca en las narinas de los animales, del ganado. Y entonces esta larvita rápidamente se introduce a los senos paranasales para convertirse en larva 2, larva 3. Cuando ya está en larva 3, el animal se pone muy inquieto y comienza a mover la cabeza, a estornudar. Finalmente elimina las larvas 3 que caen al suelo, pupan y salen. Entonces miren cómo es que causa estas son las larvas en los senos paranasales del ganado. Lógicamente esto afecta el crecimiento del ganado, la producción de carne, de lácteos, los animales enfermos, estresados tremendamente por estas larvas. Bien, entonces, pero en el hombre, ¿qué es lo que produce? Produce una miasis ocular en el ojo. Generalmente estas moscas colocan huevos en los ojos y la larva, no colocan huevos, sino larvas. La colocan en el ojo y esta larvita se introduce en el conducto lacrimal, obstruyendo el conducto lacrimal, produciendo molestias. Pero no desarrollan, no llegan a cambiar de estadio, no se convierten en larva 2, 3,
sino como un larva 1. Y el oftalmólogo puede limpiar, hacer una limpieza y lo saca. Nosotros también podemos hacer eso, con una torunda de gasa, y si tiene unos lentes de aumento, entonces se puede mover y se desprende esta larva. Hay que poner el bisel con antibiótico, pero se puede. Bien, pero aparte de estas hay un sinfín de miasis. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije el mosca doméstica que puede producir en pacientes fiscales? Esa es una miasis también, accidental. Hay miasis de rectal, es de gente que va a defecar donde hay mucha mosca y entonces estas moscas pueden colocar larvas o huevos en la región anal y producen miasis rectal. Eso ven los gastroenterólogos. Después también hay miasis genital. También los ginecólogos ven esto por, digamos, por malas costumbres de las personas, por mala higiene, entonces defecan o accionan en cualquier sitio, entonces hay mucha mosca, rápidamente las moscas son atraídas. Entonces hay miasis de la orofaringe, esa es la más frecuente. Los otorrinos atienden muchos pacientes y en todo sitio, acá en Arequipa, cada rato vienen los otorrinos, nos mandan larvas que sacan de las fosas nasales, de la parte más posterior de las fosas nasales, ahí se pueden acumular. También en el oído, pero es más frecuente. Pero en la nariz sí se puede tener muchas larvas. ¿Y por qué? Porque la gente se queda dormida en el campo, a veces con los alcohólicos, sobre todo, se quedan dormidos en la calle, y entonces vienen las moscas, dejan huevos o larvas, y de ahí empiezan. Se dan cuenta porque van a estornudar o limpiarse la nariz y sale una larvita. Pero dentro hay muchas larvas, ¿no?, que molestan. Bien, entonces, ¿qué hacemos con estas larvas? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento lo hemos hecho limpieza quirúrgica, ¿no es cierto? La otra ya hemos visto también el tratamiento, hay que hacer una cirugía, pero ahora ha aparecido la ivermectina, sobre todo para lugares donde es difícil el acceso quirúrgico. Entonces se da ivermectina por vía oral y eso también mata a estas larvitas. Es una droga excepcional para todo lo que es artrópodos en general. Y profilaxis, bueno, no hay que dormir en el campo, ¿no? Es peligroso evitar esto. Y en el caso de Calmitrón o miniboras, ¿cuál sería la profilaxis? O coclioma o miniboras, ¿cuál sería la profilaxis? Es una miasis de heridas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cubrir las heridas, vendar las heridas, nunca dejar heridas expuestas en estos lugares, ¿no? Entonces, con eso terminamos la clase de secta. Ahora tenemos que pasar a la clase de carácter.
siguientes. Entonces acabamos de ver ácaros. El primer ácaro y el más común es el Sarcoptes escabiei. Este es un Sarcoptes escabiei y su cuerpo es una sola masa. No tiene como los insectos, cabeza, tórax, es una sola masa. Y entonces el Sarcoptes escabiei mide más o menos alrededor de 300, 400 metros. El macho un poco menos, 200 aproximadamente. Este es el Sarcoptes escabiei. Y esto tiene 4 pares de patas, ¿no? También hablamos 4 pares, o sea, 8 patas. ¿Y esto qué será? Pero les acabo de decir que no tiene cabeza. Es el aparato bucal. Que parece una cabeza, pero no lo es. Es el aparato bucal. Y estas patas. Las patas anteriores en la hembra, hay dimorfismo sexual, es más grande, pero las patas anteriores terminan en ventosas, tienen unas ventosas. Y las patas posteriores terminan en cerdas. Para la hembra. En el macho, acá es también una hembra. En el macho también tiene las patas anteriores terminadas en ventosas. El tercer par también es en ventosa, pero el último par termina también, en cerda. Y el último par termina en ventosa, en el macho. O sea, en la hembra, las patas anteriores en ventosa y las patas posteriores en cerdas. Pero en el macho solamente hay una que termina en cerdas, sería el tercero. Los demás en ventosa. ¿Cómo es el ciclo de este ácaro? El ciclo pasa por estadio de huevo, larva hexápoda, ninfa octópoda y adultos. ¿Qué metamorfosis es esa? Es incompleta, pero es una incompleta especial, ¿no es cierto? Porque en realidad debería ser huevo, ninfas y adultos. Pero ¿qué pasa? Que la larva, la primera ninfa, digamos, que nace, solo tiene 3 pares de patas. Por lo tanto, desde el punto de vista de definición, una ninfa es igual que el adulto. Si ya tiene 3 pares, ya no es igual que el adulto. Por eso se llama larva hexápoda. Y la ninfa octópoda sí es igual que el adulto. Entonces, ¿cómo es el ciclo? La hembra, una vez que está fecundada, va a colocar huevos, pero lo hace en un surco. Se llama el surco acarino. Entonces la hembra comienza a hacer este surco acarino en el estrato córneo. Va colocando huevos y al final se queda atrapada en el fondo del tubo, el surco. Y allí se produce una especie de pápula que se conoce como vesícula perlada. Eso conocen los dermatólogos paseantes, vesícula perlada. Entonces tenemos dos características, el surco acarino y la vesícula perlada. Y entonces ahí van a poner los huevos. De esos huevos van a salir, y los huevos son pequeñitos, 0.10 milímetros. Sale una larva hexápoda. Esta larva hexápoda va a romper el techo y pasa a la superficie. Y ahí ya se convierte en ninfa octópoda. Y la ninfa octópoda en adultos. Y acá están los machos y las hembras. La hembra 0.3, 0.45, el macho 0.2. Termina en cerdas y el macho, el cuarto par, termina en cerdas. Entonces, una vez que la hembra está fecundada, empieza otra vez a hacer un surco acarino para seguir el ciclo de vida de estos. Bien, pero este ácaro produce la sarna humana. Entonces, la sarna humana tiene ciertas características. Primero, es el Sarcoptes escabiei, el nombre de este ácaro. Es un parásito, en este caso es parásito. ¿Qué es lo que tenemos en la clínica? El antecedente familiar. Siempre alguien más tiene, si viene un niño con sarna, al final hay que preguntar si tiene sarna. La mamá o los papás, ¿no? O los hermanitos. Entonces alguien más tiene sarna. Prurito nocturno. Es muy intenso el prurito durante la noche.
aumenta excesivamente en la noche. Tiene distribución topográfica, esto saben muy bien los dermatólogos. ¿Qué lugares afecta? Generalmente las partes de la piel más delicadas. Por ejemplo, entre los dedos, ¿no? Acá en el espacio interdigital, en la cara interna de la muñeca, en el borde de las axilas, debajo del surco mamario, alrededor del ombligo, en la ingle o en la cara interna de los miembros inferiores, o en los tobillos, también en la cara interna de los tobillos. Esas son las zonas donde existe esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en esta enfermedad? Vamos a ver el surco acarino, la vesícula perlada, vamos a ver pápulas y escoriación. Ahora el rascado. A veces se describe esto como costras hemáticas puntiformes. ¿Qué serán las costras hemáticas puntiformes? Cuando uno se araña con una aguja, ¿han visto? Sale como puntitos. Eso es la costras hemáticas puntiformes. Y uno al rascarse se produce esto, ¿no? Otra característica importante es que no compromete ni la cara, ni las palmas de las manos, ni las plantas de los pies. Ahí no hay sangre. Por eso a veces los chiquitos, ¿no?, vienen y tienen unas costras melicéricas en el borde de la nariz, en el borde del pabellón auricular, con costras incluso. Eso no es sarna. ¿Eso qué cosa es? Es el impétigo seroso. Unas costras melicéricas, como miel. Eso es impétigo seroso. ¿Quién lo produce? ¿Ah? Estreptococo, el estreptococo. Eso no es sarna. Como digo, no compromete la cara, ni las palmas, ni las manos. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, pero a veces hay duda. Y entonces, los dermatólogos nos envían esto para la búsqueda del acra. Entonces se hace una escarificación de la piel, con un bisturí se raspa la piel, las zonas más expuestas donde hay surcos acarinos, y se hace caer todo en una placa para poder examinar el microscopio. Podemos encontrar adultos, huevos o restos, patas, ¿no? Entonces cualquiera de estos elementos nos permite hacer el cálculo. Pero fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Estas son lesiones papulares y estigmatosas. Esta es la cara interna de la muñeca. También suele dar en esta parte del escape, todos los dedos, aquí en los dedos, esta más bien es una mujer que tenía diabetes, entonces las lesiones ya no son completamente. O esto sí es bastante. Y esto es interesante. Esto es un lactante. Entonces, las lesiones son típicas. Esta rascada y costras, hemáticas puntiformes y el atómico. Pero además la cara. Y tienen las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces, la excepción de lo que he dicho son los lactantes. Los lactantes sí pueden comprometer la cara. Bien, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hay que hacer el diagnóstico de la física y el tratamiento. Se utilizan lociones o cremas acaricidas. No tienen que acordarse todas estas sustancias. Ustedes como médicos recetan loción acaricida. Pueden tener cualquiera de estas sustancias. Son sencillas. Entonces, loción acaricida o crema. ¿Y cómo se aplica? En la noche, antes de que duerma el paciente, uno se pone guantes y le pone toda la loción o la crema en todo el cuerpo, ¿no? Del cuello para abajo, todo el resto. Nunca un baño antes. ¿Por qué? Porque el baño abre los poros y estas son sustancias tóxicas, pueden absorberse y producir toxicidad. Entonces solamente se aplica y al día siguiente recién el paciente se baña con agua caliente, un baño completo, cambio de ropa, de cama, de ropa íntima, y esto se repite por 3-4 días. Esa es la manera de controlar esta cosa. Pero ahora ha aparecido
la ivermectina, nuestro salvador. Esto también funciona a una sola dosis, 200 microgramos por kilogramo de peso. Dosis 1, y se acabó la salud. Entonces, desde el punto de vista de epidemiología, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Se transmite en la cama, está favorecida por el hacinamiento, por la falta de higiene de las personas. Entonces, es una enfermedad de pobreza. Eso es la sarna. Pero hay la sarna noruega. La sarna noruega también es causada por el Sarcoptes cerebrale, que es el mismo. Entonces, ¿cuál será la diferencia? El paciente, ¿no es cierto? Si el parásito es el mismo, es el paciente. Y entonces esto se da en inmunodeprimidos. Y aquí cambia el cuadro clínico. El prurito es muy intenso, hay compromiso de cara, palmas y plantas. Las lesiones ya no son el surco acarino, acá no van a ver surco acarino, son lesiones costosas. Y debajo de cada costa hay miles de balas. Entonces, muy contagiosa, hay lesiones costosas, hiperkeratosis, hiperparasitismo y inmunodeprimidos. En uno de los hospitales que tenemos, una de esas láminas que tenemos nosotros, un paciente con SIDA llega para ser atendido por SIDA, pero estaba con sarna noruega. Entonces, no tuvieron las precauciones necesarias y se infectó el interno, el residente, la enfermera, hasta el personal técnico, hasta la señora de limpieza se infectaron. Eran como 6, 7 personas que se contagiaron con esto, porque los sarcópteros se caen a montones en la cama, en el suelo, etc. Están debajo de las cosas. Entonces, el diagnóstico también es clínico, pero hay que tener siempre presente el antecedente de inmunosupresión. Se puede buscar los ácaros en las costas, sí. Se saca una costrita y se ve los ácaros. O se hace biopsia, que es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo es la biopsia? Acá tenemos hiperkeratosis. Acá está el parásito. Acá también está el parásito. Hay hiperkeratosis y además acantosis. ¿Qué es la acantosis? Que las papilas estratocorneos se profundizan. Eso es hiperkeratosis y acantosis. Esto es el libro para que vean cómo se produce hiperkeratosis, el parásito está ahí y las papilas. Tratamiento para estos casos, acá no funciona la revolución, es lleno de acá, es ivermectina, acá es ivermectina, por vía oral. Después, cuando caen ya las cosas, pueden completar el tratamiento con loción. Otro ácaro que es frecuente también es el tema de soporte. Entonces, este ácaro mirenca es vermiforme, mide más o menos 300 libras de adulto. Y este es el huevo, alargado. Este será, ¿qué cosa será este? ¿Qué estadio? Estadio, larva hexápoda. Y este será el adulto, con 4 patas, ¿no? Entonces, este es el ácaro que produce inflamación de los folículos pilosos de las pestañas. Hay alguna gente que le llama aradores, porque produce intenso prurito caído de pestañas. Miren, esto es el ácaro. Yo le llamo el beso del ácaro, porque acá hay otro ácaro, si se dan cuenta. Se acerca, le da un besito y se reposa.
muy delicado. Entonces, esto no es del club, esto es de un alumno, no está filmado cuando no está haciendo trabajo. Entonces, para que vean cómo se mueve, esto se pone en suelo fisiológico y se puede ver. O sea, es un alumno en 4 pares de trabajo. Entonces, ¿qué progreso es este? Muchas veces es comenzar. Hemos hecho en estudiantes como ustedes 10, 15 en personas de mayor edad, aumenta. Y en personas que usan corticoides, que son inmunodeprimidos, también aumenta. O personas que usan cosméticos de mala calidad, toxificación, también aumenta. Y cuando se asocia con bacterias, con virus, produce blefaris. Pero a veces no. Solamente lo que hace es bloquear la producción de esa película grasa que produce las glándulas de hormigón, que también los parasita. Entonces, no hay esa película que se forma en el ojo y que protege de la sequedad. Por lo tanto, contribuye a lo que es el ojo seco. El cuadro de ojo seco, que es muy conocido acá, casi todos tenemos ojos secos por el clima, es tan seco. Pero esto es un contribuyente, o sea, los oftalmólogos ya saben, si tienen démones hay que tratar el démones para poder mejorar este síndrome de ojo seco. Entonces están viendo acá, esto es normal, y aquí hay como escamas que se producen en las pestañas con mucho prurito y que hace caer incluso las pestañas. Entonces, este es un paciente con blefaris. Bien. Todos los párpados edematosos con pérdida de las pestañas. Y ese es démones ocular. Hay otro démones que se llama démones brevis. Este más bien parasita las glándulas sebáceas de la cara, sobre todo el surco nasogeniano. Y este se llama brevis, porque es más pequeño. El otro tanto yo porque medía 300, este mide 100, es más pequeñito, y está en las glándulas sebáceas, no en los folículos pilosos. Entonces, está asociado a una enfermedad de las glándulas sebáceas de la cara, ¿cómo se llama eso? Está asociado. Entonces, contribuye a veces pacientes que no responden al tratamiento con antibióticos, lo que sea de la doxiciclina, pero si no responden al tratamiento es porque están muy desviados. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De los dos ángulos. El diagnóstico se hace extrayendo pestañas. 2 de cada párpado, o sea, 8, mínimo 8, si es que es necesario se saca más pestañas y se observa el microscopio. Con un poquito de suero fisiológico puede uno ver el movimiento, pero a veces hay mucha escama que no deja ver bien, se le pone un poquito de silón, disuelve la grasa, o si no, o hidróxido de potasio, que también disuelve todas estas grasas, y se puede ver bien los actos. Y el de la cara se raspa con un bisturí, el surco nasogeniano se pone en una ramilla y ahí vamos a tratar los actos. Entonces, esa es la manera de hacer el diagnóstico. El tratamiento, nuevamente la índole, que puede ser tópica o también por vía nasolares. Tópica como el ojo, pero no le van a echar al ojo, tiene que estar con los ojos bien cerrados, se echa y se desinfecta. Entonces, eso es la ivermectina. Pero también se ha utilizado todos estos, igual que para todos los años. El que más se usaba es el tomar función de mercurio, pero también es irritante a los ojos. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero igual se controla también eso.
Entonces hemos visto ácaros parásitos. Ahora vamos a ver ácaros que producen alergias. O sea que el contacto con estos ácaros, con sus secreciones, con sus heces, va a producir alergias. ¿Y qué tipo de alergias? Respiratorias, pacientes con asma, por ejemplo, alergias en la piel y finalmente digestivas. Entonces hay muchos ácaros, solamente los vemos panorámicamente. Estos son dermatofagoides, este es el que existe para los comunistas, el ácaro de la harina y del queso, el ácaro rocío, el pirófano. Estos son los que producen alergias. Entonces, por ejemplo, este ácaro de la harina produce lo que se llama la dermatitis del panadero. ¿Por qué el panadero sufre de dermatitis? Porque continuamente agarra la harina para espolvorear y hacer el pan, ¿no es cierto? Y entonces en esa harina está el ácaro y entra en contacto con la piel y le produce dermatitis. No le invade, no es parásito, pero el contacto hace la dermatitis. También hay la dermatitis del bodeguero. El bodeguero, el que tiende su tienda y que agarra los cereales, trigo, cebada, frijoles, arroz, etc., y con las manos. Y entonces hace dermatitis por los ácaros que están en estos cereales. Los dos tipos de enfermedades. Pero alergias respiratorias con los pacientes con asma se exacerban. Estos ácaros, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en las fachadas naturales del ácaro, no las en las del ácaro, en las alfombras, en las cortinas, en el techo. Entonces, en los tapizones, debajo del tapizón, si ustedes levantan lo que hay debajo de un tapizón y lo ponen en el microscopio, se caen patas. Hay todo tipo ¿de qué se alimentan eso? Restos de pelos, de lana, etcétera, todas las cosas naturales. Los colchones puede haber estos ácaros. Y entonces estos ácaros van a crear, pueden desencadenar el asma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer un paciente asmático? No puede tener frazadas de alma, no puede tener nada de natural, alfombras, cortinas, persianas, todo para evitar el hambre. Después producen alergias digestivas, el queso, por ejemplo. Si se come un queso con ácaros, van a tener dolor abdominal, diarrea, pero se elimina, pero ya causó molestias, ¿no? Entonces digestivas. Y tienen que ser entonces esto es lo que es. Pero hay otros ácaros que pueden producir condiciones ya más específicas, como por ejemplo hablo de maníes sanguíneos. Este es un ácaro de aves, el ácaro del manisus sanguíneo, el manisus gallinae. Miren, ya son diferentes sarcópteros, miren las patas largas. Estos ácaros se alimentan de la lima de estos animales. No son realmente, los ácaros no se alimentan de sangre. Y entonces pueden causar lesiones pues, muy dolorosas. Por eso el contacto con la mundana este es un ácaro que le dicen bicho colorado, es típico de la selva y se llama trombícola. Y solo la hembra, esta relativa a la larva hexápoda, es la parásita, solamente.
¿Por qué? Porque la hembra coloca huevos en los matorrales, donde hay arbustos, en el suelo, y de ahí sale esta larva hexápode, que asciende por los tallos, y se ubica en los tallos más verdes, más frescos, más verdes, o en las hojas también tiernas. Y entonces, ¿cómo es que una persona o un animal se infecta? Al caminar y rozar estas ramas con la piel, directamente se adquiere por su aparato de la introduce como estilete que se llama el estilosoma. Es como un tubito que introducen para succionar linfa, no se alimenta de sangre, sino de linfa. Y entonces empieza a producirse un intenso que desespera, porque son muchos de estos años. Entonces lo único que queda es hacerse un baño con abundante agua y jabón y aplicarse sustancias antihistamínicas, alcohol alcanforado, eso ayuda mucho, pero el problema es que el estilosoma se queda clavado en la piel y eso demora 3, 4, 5 días a ser expulsado por la piel, las células que se van descamando. Entonces durante todos esos días hay que utilizar antihistamínicos, ¿no? Porque el rojito es muy es esto mismo. Y solo la larva está por detrás. Después se forma la puma o la ninfa autóctona que queda al suelo, la ninfa, luego la puma y después el adulto. Se forma la ninfa autóctona y después el adulto. Y estas son lesiones de transmisión muy prodigiosas. Luego vamos a ver garrapatas. ¿Qué garrapatas tenemos? Ahí tenemos dos tipos de garrapatas, Ixodide y Argacide. En la familia Ixodide se conocen como garrapatas duras y la familia Argacide como garrapatas blandas. Son igual que los ácaros, pero son macroscópicos, miden 1 centímetro, son vistos fácilmente. Pero también tienen el aparato bucal en la parte anterior que se conoce como falsa cabeza. ¿Qué comprende el aparato bucal? 2 palpos, 2 quelíceros y un hipostoma. Ese es su aparato bucal. El hipostoma es para prenderse del huésped, estos son sensoriales y estos son quelíceros que se mueven. Y estos sí son hematófagos, los ácaros, la garrapata sí son. Entonces acá tenemos la garrapata dura. ¿Por qué se llama dura? Porque tiene un escudo. Y este escudo en la hembra es parcial, en el macho es total, todo el dorso. Y este es el aparato bucal, que parece una cabeza. En las garrapatas duras, o sea, la familia Ixodide se nota claramente. Vamos a ver, por ejemplo, este es un macho, tiene el escudo dorsal, todo el dorso, y el aparato bucal. Acá para que vean también cómo es el aparato bucal, que lo hemos visto en esquema, los palpos, los quelíceros y el hipostoma. Pero hay otra familia, que es la familia Argacide. Este es un isóide, ¿no es cierto? Garrapata dura, macho. Pero este es una garrapata blanca. Y es difícil diferenciar machos de hembras en la garrapata blanca. Es muy difícil. Y en todo caso ya no se ve el aparato bucal. ¿Por qué? Porque está en la parte ventral. Esta es otra característica de las garrapatas blancas. Las duras sí tienen visible el aparato bucal, las otras no, esta es la parte ventral no se ve. Y esta es, ¿qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué estadio? Larva hexápoda, es una larva hexápoda, pero de Argacide. Y este es un adulto, que tiene 4 patas. Eso parece, y este está en ayunas por mucho tiempo. Soportan el ayuno meses o años. Pueden estar escondidos en grietas y no hay animales que estén. Aparece
el alimento de aves o de animales y rápidamente se llenan de sangre. ¿Cómo es el ciclo? Es huevos, la estatua, sopa de está hecho de isodire que se ve en el escudo, en la hembra parcial y en el macho. Entonces, esto es las garrapatas. ¿Qué problema trae las garrapatas con el hombre? Son parásitos. Si nos pican, nos alcanzan, nos mueren. Pero también son transmisoras de enfermedades. Por ejemplo, las garrapatas duras, el género Amblioma, es el ganado fundamentalmente y transmite enfermedades infecciosas como la tularemia. ¿Qué produce la tularemia? Bien, después hay el ripicéfalo. Los ripicéfalos también pertenecen a este género, las garrapatas de perros. ¿Han visto garrapatas en perros? Sobre todo los perros callejeros están llenos de garrapatas. Pero también del ganado pueden transmitir babesiosis. Es parecido a la malaria, no se confunde con la malaria desde el punto de vista microscópico. Dermacento, ganado, animales domésticos, transmite la fiebre Q, la tularemia. Ixodes, también es de ganado y de humanos, produce parálisis de la garganta. Tiene una microtoxina, produce parálisis. Transmite la babesiosis también, la plasmosis, fiebre Q, virus y también la enfermedad del aire. Este es muy conocido. En este momento hay una epidemia de fiebre del aire en París. Hay mucha garrapata en París y en Estados Unidos también nosotros no tenemos esta enfermedad. Da una borrelia que da compromiso neurológico, compromiso neurológico. Esa es garrapata. Las garrapatas blandas, hay géneros algas, ornitodoros. Ornitodores, por ejemplo, son garrapatas que viven en sitios donde hay aves guaneras. Y las personas que van a trabajar a sacar el guano sufren la mordedura de estas. Debajo del guano están y cuando duermen las aves en la noche se alimentan de su sangre. Son un montón. Y otobios, que es también común en el ganado. En el hombre produce también lesión en el conducto auditivo. Entonces, muchas veces viene el paciente con mucho dolor, puede ser una otitis media, ¿no es cierto? Entonces uno ve al otoscopio y ve pues, el tímpano totalmente inflamado, rojizo, pero es terso, liso. Pero a veces una garrapata está metida y está alimentándose de la sangre del tímpano. Entonces uno tiene que ver que se mueve, además tiene cerditas en el surcus, no es como el tímpano. Entonces, si uno lo ve así, no se le va a ocurrir tampoco sacarla directamente, sino rompe el tímpano, porque está prendida del tímpano. Entonces hay que echarle un silocaína o algún anestésico o aceite, puede ser un poco aceite de oliva, lo que sea, pero el aceite hace que se desprenda, entonces fácil sacar. Vamos a tener que esperar un poquito, ¿vale? ¿Tenemos clases? Entonces mañana vamos a hacer la parte de arañas. Lo que aquí